Entonces vamos a ver qué podemos avanzar. Y compartir. Se supone que está compartiendo, ¿verdad? Ujú. Ahí veo el escritorio de tu... Ujú. eh, Y ya vale. Ahora sí aparece. sí, Ok, entonces tenemos ahí pendiente el segundo examen escrito. Ya vimos las preguntas. La clase pasada habíamos hablado de los hebraísmos. También hablamos de las palabras que vinculan, que influyen en el sentido del texto. Un poquito los mandatos, las frases condicionales. Esto lo vimos ayer en la clase pasada. También se les dio algunos ejemplos. eh, Son bien importantes. Yo casi siempre consigo mucho las palabras o frases que señalan contraste entre una cosa y otra, entre lo que viene, el autor viene diciendo algo y de repente contrasta con algo. Entonces, ni, sino, antes bien, pero, más. Y cuando conseguimos, por ejemplo, las palabras que señalan propósito o frases, por lo tanto, así que con el fin de manera que eso es súper importante porque ahí va a explicarse algo. Igual las que vinculan o dan la razón de algo, ahora pues, porque es súper interesante eso. Entonces, hicimos este ejemplo de palabras que vinculan, que dan hilo y estructura al texto, porque, y para, y cuando uno está haciendo exégesis y consigue estas cosas, por ejemplo, para el propósito, eso es súper importante para entender lo que el autor quería decir de manera original. Hicimos algunos ejemplos de por qué, así que, para que, si no. Y hablamos también de los hebraísmos, que son modismos, que por ejemplo, y los modismos son cosas que cuando se traducen de un idioma a otro, no se les consigue. eh, no se logran entender. Entonces, como los autores no logran entender determinada, como me pasó a mí el otro día que estuve como una hora investigando qué era hijos de ira, qué era ira y no conseguí, y simplemente era un modismo y por cierto que estaba por aquí en una de estas, ya lo vamos a ver. Entonces los hebraísmos o modismos, eh, hay que buscarlos. A veces cuando estamos en el interlineal o estamos tratando de entender alguna palabra, resulta que es un modismo. Y habíamos dicho, por ejemplo, candanga con burundanga. Eso lo entendemos nosotros nada más. Entonces, vamos a ver qué dice aquí. Los modismos reflejan el modo particular de hablar característico de cada pueblo. Todos los pueblos tienen expresiones que les son muy propias. Tú decías allá en Argentina dicen mucho maldito y ujú. a ti eso te chocaba y no entraba, así como para un mexicano, dame la cola. No entienden. ¿Qué es eso que estás diciendo? Los modismos expresan una idea diferente a la literal, es decir, que la expresión carece de sentido cuando se interpreta literalmente. Los modismos los entienden quienes conocen el idioma y la vida común de quienes lo usan. Y aquí la profesora Flor María
Anotaba, bájate de la mula, no pegué un ojo, fulano no da pie con bola, me embarcaron, me comí una bala fría, vamos a echar un pie. Entonces los hebraísmos son expresiones de los hebreos, si no descubrimos su sentido correcto, corremos el riesgo de interpretaciones incorrectas y hasta disparatadas. Generalmente los hebraísmos no están en las versiones modernas, pues se han tratado de traducir por sus equivalentes dinámicos, es decir, tratando de usar una versión para que nosotros podamos entender. Usar una visión literal, una versión literal para identificar los hebraísmos es importante. Por ejemplo, si usted está trabajando con una Biblia, lenguaje actual, es muy seguro que tradujeron, hicieron la equivalencia dinámica del hebraísmo y no lo vas a identificar. Pero si tú trabajas tu mensaje con tres versiones diferentes y una de ellas es literal, en la literal va a estar el hebraísmo. En las versiones antiguas se dejaron igualitos a como los hebreos lo pronunciaban, quizás por una de las siguientes razones, porque no se entendían o por un concepto equivocado de fidelidad al texto original. Entonces prefirieron dejarlo igual. Hijos de ira. Entonces prefirieron dejarlo igual porque no le conseguían el equivalente. Entonces, claro, haciendo exégesis a Efesios, cuando Pablo los está nombrando, uno logra entender. Ustedes son hijos de la corriente de este mundo. Ustedes van por donde va el mundo. Pero de decir hijos de ira a seguir las corrientes del mundo actual, hay una brecha ahí importante. Entonces, Mm. tratar de conseguir modismos en el pasaje que uno está estudiando, o cuando uno está estudiando, oye, esto será un modismo, un hebraísmo, estar pendientes con eso. En el Nuevo Testamento, escrito en griego, también encontramos los hebraísmos, debido a que los libros fueron escritos por judíos, a excepción de Lucas y Hechos. También hay helenismo. Quiere avanzar. Ajá. Casos que reporta la literatura especializada. Respondió y dijo, frases. Respondió y dijo. Ahí tenemos Esther 5:7, Job 31, 38:1. ¿Tú tienes la Biblia ahí, Rosy y Maribel? Y podemos buscar uno de cada uno. Bueno, la Biblia aquí no la tengo porque estoy pegada del celular, pero Ah, ya. Vamos a si ver, no, creo que no. por, por ejemplo, Esther 5:7 o Job. Esther 5 el 7. Entonces respondió Esther y dijo, para nosotros esa es una repetición, ¿verdad? Respondió y Mm. dijo, ajá, con decir, entonces Esther dijo, ella respondió, dos puntos, ¿qué respondió? Ajá, respondió y dijo, mi petición y mi demanda es esta, si he hallado gracia, y ahí sigue el relato. Entonces, es de uso común y corriente. Podría sonar muy importante, pero no lo es. Es una manera normal de decir qué fue lo que respondió o qué dijo. 1.2, abrir la boca y dijo, enseñó. Tenemos ahí Mateo, Hechos, Apocalipsis. Abrirás mis labios y mi boca. Es otra cosa. No es de uso frecuente, pero es importante. Se usa para indicar que lo que se va a decir es algo importante o largo. Abrir la boca. Abrirás, Apocalipsis 13:6. Abrirás mis labios y mi boca. Ahí sí hay una importancia. Entonces, tener Otra- siempre en mente cuando estemos analizando, bueno, respondió y dijo, paso de largo.
¿Por Mm. qué? Porque era normal que ellos lo utilizaran. Ahora, cuando utiliza abrir la boca u otra cosa, echa un frenazo. ¿Qué? Abrir la boca y enseñar. ¿Qué va a enseñar? Partir el pan, Isaías 58, Hechos 2:46. No es picar el pan, es cultural, es cultural. Y tiene el sentido de intercambio o de compartir, es intercambiar. Es lo que nosotras llamamos hoy en día con mucha frecuencia, al menos en Venezuela, los chamos en las escuelas, el compartir. Cada quien lleva y comemos todo. Y ahí están los modismos de filiación, ser hijo de. Hay un sentido literal como hijo biológico. Simón, hijo de Jonás, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, Juan, hijo de Zebedeo. Indica relación de descendencia física, linaje, raza, hijo de Ujú. David. Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahí estamos hablando de descendencia o de la raza judía completa. Hijos de Abraham. Hijos de Abraham es todo Israel. Hablemos de Israel como tal. Y no hijo directo de qué. Por lo menos, a ver. El doctor Cohen no es hijo de Abraham, pero él puede decir, no, yo soy del linaje de Abraham, linaje, descendencia. También indica pertenencia a un país, a una ciudad o un grupo familiar. Hija de Sión, hijo de Israel, hijo de Babilonia, hijo de Sión, hijo de mi pueblo, hijo de la provincia. Indicar características similares, esa es otro uso de los modismos de filiación. Juan 8:44, hijos de vuestro padre el diablo. No eran hijos en sentido literal, pero se comportaban igual, haciendo lo que el diablo hace. Lucas 16:8, ustedes son hijos de este siglo, de esta época. Y comparte, ahí es compartir características de la época, la cultura, del momento, de los valores, del contexto. Rebeldes, desobedientes, vivir en desobediencia. Hijos de luz, hijos del reino, hijos de, déjame quitar aquí, de la sabiduría, hijos de paz. Entonces, siempre estar pendiente de buscar esos modismos de filiación. También hay modismos de tiempo, 3 días y 3 noches, es eternidad, para siempre, perpetuo, se puede entender en sentido literal, en sentido limitado o en dos sentidos. Afirmaré tu trono para siempre, limitado en cuanto a Salomón, pero para siempre en relación a Cristo. Entonces, todo eso hay que tratar de ubicarlo en nuestro pasaje y darle el valor que tiene. Ujú. El uso de lo absoluto por lo relativo, por ejemplo, misericordia quiero y no sacrificio. Ahí no es que está diciendo, solamente quiero misericordia. Sacrificio no interesa. A ver, la misericordia no está anulando el sacrificio. Lo que está diciendo es que prioridad con la misericordia. No quiere decir que no se hagan los sacrificios. En el contexto nuestro, sacrificio vivo, o sea, nosotros mismos, y en el contexto de la ley, el sacrificio de los animales. Entonces, cuando es absoluto, se utilizan términos inequívocos, exactos, sin dejar dudas sobre lo que se afirma. Lo relativo siempre hay que buscarle la vuelta. Por ejemplo, Malaquías 1, 2 y 3, citado en Romanos 9:13, habla sobre Israel Edom. Aquí tiene que ver con la elección. Hay uno. Creo que es ese que dice, a Israel amé y a Edom aborrecí. Eso es relativo. Entonces, siempre darle la adecuada interpretación. ¿Es malo todo adorno? No.
Esa es primera de Pedro 3:3, 4. Ostentación y lujo no son opciones cristianas. Para nosotros, nosotros tenemos que ser mesurados, modestos. Hay otra palabra ahí que se me va con respecto a nuestro modo de vestir. Y bueno, los antropomorfismos, brazo extendido, mano de Dios. Insisto aquí, lo único que siempre necesitamos tener en mente es que esto es una manera como el autor trata de describir la intervención de Dios en nuestras vidas, pero Dios es espíritu. Pero para nosotros poder entender un poco las cosas, se le pone características humanas al Señor que no las tiene, porque el Señor es espíritu. Además es eterno, además es infinito, además es todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Eh, bueno, los mandatos, las frases condicionales son súper interesantes porque de alguna manera siempre reflejan como el pacto que tenemos y que mantenemos. A condiciona a B. La condición, la estipulación o el mandato condiciona una consecuencia positiva o negativa. Y yo creo que las condicionales para nosotros son relativamente sencillas, pero bueno, vamos a hacer un ejemplo. Romanos 6:8, déjenme buscarlo. Si estuvieran todos conectados, entonces hubiéramos eh, tratado cada uno de hacer un ejemplo. Eh, Romanos 6:8. Y si morimos con Cristo, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ahí hay una condición, morir con Cristo. Ahora, si tú mueres con Cristo, bueno, lo contrario, morirás y estarás la eternidad sin Él. Entonces, los sí condicionales. Si haces tal cosa, sucederá tal cosa. Y es importante saber que no siempre llevan la palabra sí de condicional. Y vamos a ver Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4. No siempre está el sí evidente, pero está en el texto que estamos. He aquí que todas las almas son mías, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, todas las almas son mías, todos se vienen con papá, Dios. Si peca, morirá y no estará conmigo. No está ahí, pero está implícito. Puede estar implícita la condición y la consecuencia. Vamos a ver Lucas 14:27. Pueden estar implícitas las dos. Así que estén muy pendientes de las oraciones condicionales en su texto. ¿Por qué tengo que estar pendiente? Porque eso ayuda a la comprensión y la comprensión del propósito original del autor y el entendimiento que yo le voy a dar a eso. 14:27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, no llevar la cruz y no ir en pos de mí, si no llevas la cruz, si no vienes en pos de mí, no podrás ser discípulo mío. Entonces, condición, consecuencia, condición, consecuencia. Sugerencia, agarren cada uno de estos ejemplos y háganlo y traten de decir, bueno, la condición era esta y la consecuencia esta. Y eso te lo va a resaltar cuando usted esté dando eh, su sermón, por decirlo de alguna manera, o su resumen de la investigación que usted va a hacer. Va a hacer, no, está haciendo.
Puede ser un mandato que trae una consecuencia, castigo, promesas, Hechos 3:19. En los evangelios y en las cartas de Pablo, las expresiones, el que, los que, pueden expresar una condición. Entonces, esos son lo que se llaman las partículas o los pronombres relativos. El que, los que, eso es importantísimo. Los relativos son importantes. El que cree, el que cree al que me envió, tiene vida eterna. Los pronombres relativos son importantes. Cuando usted consiga un pronombre relativo en su, en su pasaje, deténgase y vea a ver qué es lo que quiere decir el autor con ese relativo que está allí. ¿Relativo a qué? El que. ¿Quién es el que? El que crea, el que me envió, al que me envió tiene vida eterna. Pequeño detalle, nada más y nada menos. En 5 palabras. El que cree, al que me envió, mira la consecuencia, tendrá vida eterna. Y así mucho, mucho también más o menos conversamos sobre los mandatos. Se refiere a mandatos explícitos. Pueden estar dirigidos a individuos específicos o a grupos de personas o a la nación entera, generalmente a la nación de Israel. Pueden seguir teniendo aplicación para nosotros o pueden no tenerla. Y yo les decía, por ejemplo, no matarás. Claro y raspado, no matarás. Eso aplica para nosotros. Pero agarra el corderito y mátalo y haz que bote toda la sangre. Eso no tiene aplicación para nosotros. Entonces ahí hay un ejercicio que es interesante hacer en los siguientes casos. Indica el mandato, a quién iba dirigido originalmente, a quién va dirigido hoy y explique. Levítico 19:13. Esos están fáciles, pero es interesante que los hagan uno por uno y ver si eso para mí hoy día tiene aplicación o no. Entonces, la semana pasada yo no les pude conversar mucho de los símbolos bíblicos, pero bueno, hay mucha simbología en la Biblia, hay mucha simbología en Apocalipsis. Ustedes hablaron bastante hoy de símbolos en Apocalipsis. La definición, un ser u objeto que representa un concepto as- abstracto e invisible por alguna semejanza o correspondencia. Dirige la atención más allá de sí mismo. Entonces, los símbolos son importantes porque nos dejan así como gramas mentales de algo. Y eso es importante. Clases de símbolos. Aquí hay los que logro ver. Objetos materiales, el pan, el vino, la cena del Señor, el arco iris, metales, piedras preciosas, hechos, cosas, seres milagrosos. Por ejemplo, la zarza ardiente, la nube y la columna de fuego. Otra clase de símbolos, elementos de visiones proféticas. Ezequiel, Daniel, Zacarías, Pedro. Acciones simbólicas. Oseas, Isaías, Ezequiel. Entonces, hay objetos, hay hechos o cosas, hay elementos de visiones, hay acciones simbólicas y hay otros como los números. Los números son símbolos en la Biblia. Siempre decimos ¿cuál es el número perfecto de la Biblia? El 7. Ya va, déjame ver si es alguno de ustedes aquí. Eh, Hola Celeida, nos alegra que hayas llegado bien. Saludos, estamos terminando la clase. Dios te bendiga y te guarde. Ajá. Números, colores, nombres. ¿Cuáles son los principios para interpretar los símbolos en la Biblia? Primero, entender las características literales del objeto o ser. Utilizar, por ejemplo, cuando nosotros decimos somos vasos de barro, ¿eso qué será? Uno dice, ¿será una metáfora? ¿Será un símil? ¿Será un símbolo?
Utilizar cualquier explicación dada en el contexto bíblico. Es lo que decíamos hace rato en el Apocalipsis. Lea, lea, lea y espere a ver si el mismo autor se lo explica. Si el autor no lo explica por ningún lado en ese libro o en algún libro de su misma colección o edición que él haya hecho, por ejemplo, otro libro que haya escrito Juan. Ah, bueno, yo lo voy a leer en el Evangelio, yo lo voy a leer en la primera carta de Juan a ver si aparece. Si no, bueno, entonces me pongo a estudiar y a meterme con las características literales del objeto. Reconocer que unos símbolos le fueron claros a los lectores originales, pero no son tan claros para nosotros. Entonces también hemos conversado que probablemente para las 7 iglesias del Asia Menor que había fundado Pablo, para ellos era fácil entender lo que Juan estaba tratando de decir, pero para nosotros no. Reconocer que unos símbolos se pueden entender de varias maneras. Buscar el propósito del uso del símbolo en el contexto del pasaje bíblico. Y esto es tratar de entender el pensamiento del autor. ¿Qué habrá querido decir el autor cuando está colocando este símbolo aquí? Observar la frecuencia y el uso del símbolo en la Biblia, dejando que el contexto determine la interpretación. La analogía entre el símbolo y lo simbolizado debe ser simple. Y pensar y meditar en lo que significa el símbolo. Esto amerita oración. Necesitamos orar para no estar distorsionando la simbología. Y ahí también es importante que uno debe ir, por ejemplo, a los textos, a los comentarios, a los diccionarios y buscar ese símbolo y tratar de entenderlo desde el punto de vista de los eruditos que han estudiado bastante eso. Y nosotros somos novatos, yo por lo menos soy novata, entonces con humildad yo voy y busco en alguien que ya ha estudiado bastante. Este, a ver, tipología. La tipología bíblica es muy, muy común. El término griego tupos aparece 14 veces en el Nuevo Testamento. Significa modelo, significa producto que se obtiene según el modelo. A veces se usa en el sentido de patrón o ejemplo. Patrón o ejemplo para la conducta de la vida cristiana. Y ahí tenemos Filipenses y tenemos Primera de Tesalonicenses. Déjame ver cuál consigo aquí. Este, si definimos tipología, decimos que tipología es el establecimiento de relaciones históricas entre determinados hechos, personas o cosas. Tipos del Antiguo Testamento y hechos, personas o cosas que, que están en el Nuevo Testamento y que las llamamos antitipos. Entonces, si algo aparece en el Antiguo Testamento, voy a poner un ejemplo, Jonás y las 3 noches dentro del pez, yo digo, ese es el tipo. ¿Y cuál es el antitipo? Cristo. Ese es el tipo en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál es el antitipo? Cristo sepultado por 3 días y 3 noches en el Nuevo Testamento. Eh, ¿Alguien se puede acordar de algún otro tipo que le venga así a la mente? El cordero inmolado que es el tipo de Jesucristo en la cruz. Exactamente. Pero más que ese más claro sería el de la Pascua, antes de la Ah, salida de... bien. Exactamente. Entonces, en el Antiguo Testamento está un tipo y si conseguimos el similar en el Nuevo Testamento, el del Nuevo Testamento es el antitipo. Entonces, estoy buscando Filipenses 3:17, ya se los digo, Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen
según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ahí está hablando de un tipo, eh, Pablo como tipo que imitó a Cristo, pero para ser ejemplo de conducta y ser imitable. Ok, las conexiones. A ver, esto sería cómo debe ser para uno estar entendiendo, oye, ¿esta es una tipología, sí o no? Las conexiones no deben ser arbitrarias, corresponden al desarrollo de la revelación progresiva. Siempre recordemos que la revelación del Señor fue y es progresiva y está en pleno desarrollo aún porque la iglesia está en pleno apogeo. Entonces, la revelación del Señor es progresiva. ¿Cuál falta? La segunda venida y que lo veamos llegar y todos los acontecimientos que están alrededor de su señoría, parucía. Entonces, las conexiones entre el tipo y el antitipo no deben ser arbitrarias no traídas así a juro, porque yo quiero que esto sea el tipo y esto es el antitipo, y yo creo que es y es por esto y por esto. No, tienen su fundamento en Dios, la base, la unidad esencial entre los dos testamentos. Los dos testamentos están unidos y tienen continuidad. Y cuando queremos entender los tipos y antitipos, vemos que ese tipo que yo estoy viendo, esa tipología que estoy viendo, me ayuda a conectar los dos testamentos. Características de los tipos y antitipos verdaderos. Tanto el tipo como el antitipo son realidades históricas que se corresponden, como la serpiente en el desierto y la crucifixión de Cristo. ¿Se acuerdan cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto? Eso va de la mano y eso no lo discute nadie. Eso corresponde a la crucifixión de Cristo. Entre el tipo y el antitipo debe haber algún punto importante de analogía. Por ejemplo, Jonás como tipo de Cristo, Mateo 12:40, la relación tipológica solo entre la permanencia del profeta en el pez y la duración de la sepultura de Jesús. Es en la única parte donde se igualan o son tipo y antitipo Jonás y Cristo. Lo demás es ponerle y nosotros no estamos haciendo eisegesis, sino exégesis. El tipo siempre tiene un carácter predictivo y o descriptivo. Entonces, bueno, ahí tenemos Colosenses 2:17, Hebreo 10:1 y mucho de Hebreos. En verdad que en Hebreos hay mucha tipología. Como siempre les digo, si pueden, siéntense a leerlos y vayan viendo, oye, mira, esta tipología es la mejor manera de estudiar es esa, pues ponerse. Eh, Déjame ver si les consigo por aquí Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, ¿tiene carácter predictivo o descriptivo? Aquí está describiendo a la ley. Entonces, las tipologías, cuando estén revisando su pasaje, tendrá una tipología mi pasaje. Bueno, revíselo y usted decide, pero que cumpla con sus características. Los tipos del Antiguo Testamento y antitipos del Nuevo Testamento se refieren a los más importantes de la persona y a la obra de Cristo o de su aplicación en la vida cristiana. En todo tipo debe distinguirse lo verdaderamente típico de lo accesorio. Por ejemplo, si vamos a hablar de que Jonás es un tipo de Cristo, yo no me voy a enfocar en el gran pez y en el montón de alguitas que había y los pececitos que había. No, me voy a lo que es realmente importante. Si un objeto en su conjunto
es un tipo, no implica que cada una de sus partes sea un tipo en sí mismo. Así que, por ejemplo, vamos a suponer Moisés es un tipo de Cristo o Isaac es un tipo de Cristo. Ajá, pero tú vas a empezar a decir, pero Cristo, no tenía papá, Cristo era Dios, en cambio Isaac era hijo de Abraham y Sara. Entonces, por ahí no van los tiros van es en donde realmente coinciden y en donde esa parte histórica del Antiguo Testamento, por ejemplo, se compagina con su cumplimiento en el Nuevo Testamento o cómo lo describe, por ejemplo. El tipo es determinado por Dios mismo y no por la fantasía humana. Eso es súper importante, eso es lapidario. El tipo en la Biblia es determinado por Dios mismo y Dios inspiró a los autores y ahí está si es tipo o no es tipo. No está porque yo me ponga a inventar y porque yo quiera ser, qué sé yo, profeta o tener más gente en el culto y decir, bueno, ese es el pastor que sabe de tipos en la iglesia y sabe qué es un tipo y qué es un antitipo y qué es un anticristo y qué es un Cristo. Entonces, lo pone Dios y no la fantasía humana. ¿Cuáles son las clases de tipos? Hay tipos personales, tipos materiales, tipos institucionales. Los personales, Adán, cabeza y representante de la humanidad y prefigura de Cristo. Y eso lo aclara Pablo, bueno, más que mejor. Y para mañana lo refuerza Pablo. Entonces, súper, súper establecido que Adán es un tipo de Cristo. Abraham creyente y tipo de todos los que son justificados por la fe. ¿Quién tiene duda de eso? Moisés tipifica a Cristo por su fidelidad en relación con la casa de Dios y en su función profética. Tipos materiales, el tabernáculo con sus muebles y utensilios. ¿Qué tipifica el lugar santísimo? Hebreos 9 12 y 24, ahí el autor de Hebreos hace exégesis y explica esto y esto. La sangre de los sacrificios, Hebreos 9 13 22. El tabernáculo, el templo, tipo de Cristo, la presencia de Dios en la vida del creyente, Juan. El templo como tipo de la iglesia, súper importante. Revísenlo, léanlo, búsquenlo en su pasaje. ¿Tendré tipos y antitipos en mi pasaje? ¿Y de qué tipo es? ¿Es institucional? El sábado es tipo del reposo eterno de los creyentes. Hebreos 4 4 al 9. Es un tipo material como el tabernáculo, es un tipo personaje. La Pascua es el tipo de la obra del Señor. Mateo 26 17. Importantísima la Pascua, cuando ellos vienen saliendo de Egipto y todo lo que el Señor manda a Moisés que hagan y la